¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Cerramos esta semana de mayo acá en este día viernes a través de la pantalla de Antofagasta Televisión, haciendo junto a ustedes del otro lado un nuevo episodio de Pulso. Hace aproximadamente 2 años atrás conocimos el destape de diferentes casos alusivos a la corrupción de índole económica, pero trazando, por supuesto, un camino inexorablemente difícil de transitar en lo político. Eso fue salpicando y manchando diferentes regiones de nuestro país, sobre todo Antofagasta. Es en base a ello que vamos a conversar en esta hora de análisis y debate sobre justamente la crisis de las fundaciones y la verdad sobre el financiamiento irregular o no. Para eso lo vamos a debatir en materia política. ¿Qué es lo que va a pasar este 2025 cuando en la papeleta tengamos que anotar el voto a favor de varios nombres que se entrecruzan de alguna manera quizás con algunas polémicas en el último tiempo en nuestro país y también haciendo una bajada a nivel local? Para conversar nos acompañan un panel bien rico y variopinto, ¿no? En cuanto a opiniones. El señor Carlos Bonilla, ex abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado. También el concejal Camilo Con, quien además es presidente del Frente Amplio, y nuestra panelista semanal, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Hoy nos vamos a adentrar en uno de los casos más importantes y bullados del último tiempo, que además esta semana hizo directa alusión a la situación, por ejemplo, de una representante, una parlamentaria a nivel regional, y cómo eso también va entrecruzando los destinos y prontamente quizás el destino a nivel nacional en cuanto a nuevas caras en una papeleta que va a marcar sin duda el camino para nuestro país y la región en noviembre próximo. Bienvenidos, acá comienza un nuevo capítulo de Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo anunciamos al inicio del programa, en la presentación del tema. Vamos a generar una suerte de contexto global, acercándonos también en una línea de tiempo. En junio del año 2023, un reconocido medio local, a través de un reportaje periodístico, destapó el caso Democracia Viva. Eso terminó siendo una arista de un caso mucho mayor, el caso convenios o fundaciones, como usted guste llamarlo. De ahí en adelante pareciera que se abrió un portal, una ventana, o se destapó una olla que pareciera no tener fondo hasta el momento. Carlos, comienzo con usted. Gracias por la amabilidad de su tiempo, la gentileza de estar junto a nosotros a casi ya 2 años de que esto conociera la luz pública. ¿Qué ha significado para la sociedad chilena, para el país, para la política, para la sociedad civil, este tipo de escándalos de corrupción? Bienvenido, gracias. Estos fueron de las últimas querellas que me tocó presentar como APF Antofagasta. Recuerdo que tuvimos la visita del ministro de Justicia a la época, Sí. el ministro Cordero, que actualmente es ministro de Seguridad Pública, y fue al Consejo de Defensa del Estado con un oficio que mandó el ministro de Vivienda, el ministro Montes, en el cual nos dio a conocer todas las investigaciones que haya llevado el Ministerio de la Vivienda con el tema fundaciones. Y ese documento lo dejó en el Consejo para que lo estudiáramos y presentáramos una eventual querella. Bueno, este documento pasó a manos del Comité Penal del Consejo y previa revisión se ingresó la querella bajo mi firma. Esta querella está en actual tramitación, está en investigación, con diligencias reservadas a las cuales yo no me puedo referir porque tampoco tengo acceso a ellas, pero lo que puedo decir que en definitiva, ¿cuál es mi percepción del asunto? La idea sí era buena. Las fundaciones se crearon para asistir a los campamentos de Antofagasta, crearle agua potable, crearle alcantarillado, ponerle alumbrado. Eso, hasta ahí estábamos excelentes. Básicas de vida, claro. Se le derivaron la primera vez como 200 millones de pesos. Todo iba bien. En las visitas inspectivas que se hicieron en esa época estaban los estanques de agua, estaba la iluminación, pero ¿cuál fue el problema? Que 50% para los campamentos y 50% se fueron al partido de la gente.
a través de la diputada Catalina Pérez, que a lo mejor con buena fe los destinó a financiar, desgraciadamente, a campañas políticas. Se financiaron muchas campañas políticas de parlamentarios, y entre ellas también la diputada Catalina Pérez, que como todos sabemos, ayer o anteayer le valió la formalización en contra de ella por el delito de malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Entonces, en definitiva, una muy buena idea que se sigue aplicando en Chile. Hay muchas fundaciones que se están aplicando en Chile. Fue torcida porque en Chile siempre están los avispados que dicen, bueno, tanta plata, pues aquí un poquito para acá, y financiemos nuestro partido para tener representación política en distintas instancias. Entonces, eso fue lo que pasó en definitiva con el tema fundaciones, que, como les vuelvo a reiterar, es un tema que está la invitación está en curso. Correcto. A ver, para darle un poquito más de contexto todavía, este caso de fundaciones o convenios involucra o involucraría, lo vamos a hablar en potencial siempre, en algunos casos, a más de 50 fundaciones y un presunto desvío de 14.000 millones de pesos. Eso es lo que se ha podido manejar hasta el momento, cifras que están también en todos los medios nacionales y locales. Concejal, lo quiero llevar también a necesariamente la arena política. ¿Qué implicancia en la práctica ha traído para la coalición gobernante esto que se destapó en pleno gobierno de Gabriel Boric, entendiendo todo lo que podía conllevar a futuro? Lo hemos visto después en la práctica. Bienvenido, gracias por estar. Sí, primero muchas gracias. Muy gustoso de compartir este espacio que no siempre se da. Un espacio importante también a nivel regional para dejar en claro ciertas cosas. Creo que efectivamente aquí ha habido una situación que no nos golpea solamente a quienes formamos parte de partidos de oficialismo, no solamente a quienes queremos hacer una política honesta, sino que obviamente a toda la ciudadanía, que lamentablemente por hechos como los que ocurren, lamentablemente se va generando cierto mayor nivel de desconfianza con respecto a la política y a los políticos. Entonces, en ese sentido, yo creo que el golpe y el daño ha sido en esa línea, pero también quiero ser como súper claro porque creo que lo que ha ocurrido también es, en muchos casos, cierto aprovechamiento político de ciertos sectores, con este caso en particular, de tal forma de que apoyados dentro del aparato mediático, que es muy importante, digamos, como actor dentro de la sociedad, ha intentado como generar un escenario donde este caso convenios está como solamente relacionado a la izquierda, y en realidad esto es un caso que compete a todo el abanico político a nivel nacional. Hemos visto que dentro también de los formalizados han habido personeros de otros partidos de derecha, por ejemplo, Sí. y eso es necesario también recordarlo, y es necesario recordar igual que también es importante señalar lo que ha dicho el mismo presidente de la República, que es que aquí lo que importa es que se investigue todo. Y en ese sentido yo creo que tanto nosotros como Frente Amplio, tanto el gobierno del presidente Boric ha sido súper implacable en ese sentido, de decir, aquí no hay defensas corporativas, aquí la justicia tiene que hacer su trabajo, dejemos que las instituciones funcionen, que se investigue todo lo que se tenga que investigar, y eso yo creo que ha marcado la diferencia con respecto a casos anteriores como el caso Penta, el caso SQM, entre otros que siguen teniendo repercusión hasta el día de hoy y que cada vez también nos vamos enterando de más cosas. Doctor, en ese sentido la saludo también, sumamos su visión a la conversación. ¿Está en la línea de lo que propone el concejal Con, de que ha servido quizás como un motivo de escudo político y tratar también de atacar desde la vereda de la oposición todo lo que ha sucedido con estos casos versus la defensa que ha podido tener la coalición gobernante, el mismo gobierno, las figuras más representativas de algunos partidos, los nombres fuertes de aquella bancada? Sí, lo que pasa es que, digamos, la problemática fundamental es una problemática de tipo axiológica, valórica, en la cual el oficialismo se presenta como prácticamente una coalición inmaculada que no va a cometer los mismos errores que se vienen cometiendo, digamos, o que se venían cometiendo en otros gobiernos. Había una superioridad moral, digamos, que cae evidentemente con este caso. Entonces, esa diríamos que es el primer punto de partida. Un aspecto también me parece significativo
sentido, particularmente a mí me molestan los dichos del presidente, porque creo que cuando uno está, digamos, en un cargo de esa envergadura, uno da por sentado que tiene que dejar que las instituciones funcionen y que la ley, digamos, se cumpla. No es necesario, digamos, decirlo discursivamente. Entonces, eso de que caiga quien caiga, que inclusive pudiese caer él, ¿no? O sea, pudiésemos pensar discursivamente eso. Y lo último que quisiera agregar, comparto el punto de vista de don Carlos en el sentido de que había un espíritu interesante en, digamos, este modelo, dado que el Estado no tiene la capacidad para finalmente transformarse en lo que diría Mariana Mazzucato como un Estado emprendedor, entonces más bien externaliza, hace un outsourcing de las necesidades básicas en función de estas fundaciones. Era un modelo que ya venía del gobierno anterior, era un modelo bastante interesante y es un modelo que efectivamente se fue distorsionando, pero que, digamos, un poco uno pudiese pensar que era un modelo que pudiese haberse transformado en un hito del gobierno en términos de el giro que dio el gobierno hacia un capitalismo más responsable, hacia un modelo más social. Había voluntad política en eso, había espíritu, había una ideología interesante ahí y efectivamente este caso finalmente se pudre en lo que en política se llama política internacional, los intereses personales, o sea, los intereses privados finalmente. Entonces, en función de eso es que los intereses priman por el bien común y, digamos, estamos a este nivel en el cual finalmente tenemos a una parlamentaria, digamos, que está siendo imputada, tenemos, digamos, una situación bastante compleja, una, digamos, arqueología bastante compleja de este caso. En ese sentido, Carlos, ¿usted en qué momento siente que esto que empezó con un espíritu muy altruista, con mucha bonomía, con la necesidad de ayudar a los demás, se empieza a truncar y al final vemos todo un aparataje urdido por abajo que no conocíamos y la corrupción pareciera que en un país como el nuestro era lejana hasta hace un par de años atrás, como que no tocaba nuestra puerta, nos sentíamos hasta medio orgullosos de que eso no pasaba. Y de un momento a otro nos cae este balde de agua fría donde más de 50 fundaciones hasta el momento, ¿no?, han podido ser identificadas. Yo solamente quiero sumarle un dato a la causa. Según el último informe de Sociedad por Acción, en Chile hay 40.000 fundaciones y corporaciones, de las cuales actualmente solamente el 0,5% están siendo investigadas o estudiadas, si es que cabe esa palabra. ¿En qué momento truncamos el camino, Carlos? Bueno, lo que sucede en nuestro país es que en definitiva la alta política, el arte de gobernar, atrae a muchas personas, sobre todo al Parlamento, porque desde afuera uno ve los inmensos recursos que utiliza el Parlamento. Ellos deciden, aprueban el presupuesto anual de la Nación, unas sumas siderales que ustedes ven ahí que no alcanzan los números a la derecha. Entonces, en definitiva, mucha gente que no eran políticos miraron a esto y decían, miren, qué interesante, voy a postular a la Cámara de Diputados para ver si quedo como parlamentario y veo todo este asunto de la inversión. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en Chile? Que el Parlamento, que como ustedes saben tuvo mucho tiempo clausurado, etcétera, estuvo en manos del gobierno militar, cuando se reabrió durante el gobierno de Elwin, se abrió la Cámara de Diputados, salió el Senado, entraron ilustres parlamentarios que eran de la antigua hornada de parlamentarios, ilustres parlamentarios, grandes oradores, que le hicieron honor a la política. Pero junto con ellos entraron unos parlamentarios, sobre todo en la Cámara de Diputados, los faranduleros. Tenemos muchos nombres que en definitiva a uno le da vergüenza ver la televisión que la Cámara de Diputados transformaba en una farándula. Esa señora que es periodista, la cual respeto mucho, paseándose con bufanda. ¿Y para qué voy a nombrar otro? Florcita Motúa, ¿cierto? Etcétera. Entonces al final este asunto se transformó en una chacra. Y dentro de esta chacra todos quisieron agarrar. O sea, dijo allá, aquí algo tiene que caer en mi bolsillo. Se empezaron a crear fundaciones, tal como dice Camilo, de todos los colores políticos, ¿no? Sí. Izquierda, derecha, y ahí empezaron a lucrar tanto para sus bolsillos personales como también para sus bolsillos personales. En definitiva, todos sabemos que las fundaciones
para que la Contraloría apruebe fondos de las fundaciones, exigen que se emita un vale vista, y ese vale vista tiene que ser nominativo y tiene que ir a nombre de la institución que va a prestar servicio a la fundación. Eso no pueden trabajar en dinero en efectivo. Entonces, para ellos es muy fácil rendir cuenta a la Contraloría. Aquí está el vale vista, esta es la institución a la cual ayudamos, y aquí está el residuo. Entonces todo esto se distorsionó y mucha gente empezó a meterse en los manos al bolsillo. Aquí yo tengo un caso de un centro de madres de Antofagasta en que sucede, a todo nivel sucede esto, o sea, a todo nivel hay una pequeña corruptela de que una dirigente que lleva 10 años en el poder en el centro de madres, ella es secretaria, tesorera, presidenta, y hace lo que quiere con los fondos. Entonces, los mete en su cuenta personal, no le rinde cuenta a nadie. Entonces, en definitiva, hay que exigir. Tenemos muchos medios, felizmente en nuestro país hay muchos medios de control, ¿no? Como nosotros lo denominamos la función de control. La Contraloría, el Tribunal Constitucional, la misma Cámara de Diputados que controla al presidente, el presidente que controla a la Cámara de Diputados, el Poder Judicial que se controla, el equilibrio de poderes, como se le dice en el derecho constitucional. Y efectivamente estos sistemas de control permitieron sacar a flote lentamente todo lo que está sucediendo a raíz de esta denuncia que se hizo hace 2 años en la prensa de Antofagasta. Sí. Y ahí fluyó todo hacia arriba y hemos logrado destapar y parar esta corrupción en nuestro país, que felizmente en nuestro país tenemos una pequeña corrupción que cuando uno mira a los países al lado es chiquitita. Pero tenemos que frenarla ahora para que no nos transformemos como los países al lado, a los cuales ninguno voy a nombrar. Justamente, concejal, ¿cuál es el primer paso? ¿Dónde está puesta la tarea principal para empezar a revertir esta imagen que ahonda, no a título personal lo digo, en la crisis de legitimidad de la clase política, la crisis de responsabilidad, de credibilidad de nuestros gobernantes? ¿Cómo se da vuelta este panorama que por momentos se ve bien oscuro? Sí, primero yo no comparto mucho la idea de que no existiese una corrupción acá en nuestro país. De hecho, yo nombré anteriormente todo lo que había ocurrido con respecto a SQM, PETA, sí, lo vamos a hablar más adelante, etcétera. Sí. Y creo que en la medida que los casos se han hecho más públicos, se han ido tomando medidas al respecto. Ya. Es decir, y lo vamos a ver seguramente más rato, pero con respecto al financiamiento, la política, etcétera, las distintas medidas que se han ido tomando han sido justamente a partir de esos casos. El tema es que seguimos viendo como casos que ocurrieron hace más de 10 años, qué sé yo, pero que los resultados también se van viendo hoy. O sea, yo insisto, la gravedad que tiene, por ejemplo, el hecho de que se hayan negociado, digamos, por ciertos sectores políticos, principalmente la derecha, el nombramiento de fiscales, de jueces. O sea, es gravísimo en realidad lo que vivimos en nuestro país. Y por supuesto, y sin quitarle importancia a lo que está ocurriendo con el caso Convenios, que yo creo que también es una oportunidad gigante para poder ir parando de mejor forma la corrupción en nuestro país, pero también es importante analizar en forma sistémica el Estado chileno, cómo lo robustecemos más, que eso implicaría también invertir más recursos en control, como dice Carlos, por ejemplo, en cómo poder dotar a las instituciones de mayor músculo para poder perseguir, para poder dotar de herramientas de control. Un caso súper paradigmático en el municipio, donde el Consejo Municipal es el contrapeso del alcalde. ¿Sí? Pasa una cuestión muy rara que requiere un cambio legal, que es que el director de asesoría jurídica o director de asesoría jurídica es de confianza del alcalde, pero es asesor del Consejo Municipal. ¿Qué ocurre cuando hay una diferencia de visiones entre ambos? ¿Qué te da la certeza de que va a tener una visión que contravenga lo que piensa el alcalde, por ejemplo? Y ya ocurrió en algún momento con el caso Karen Rojo, que para involucrar dentro de todo esto, el caso Karen Rojo fue fundamental a partir de ahí en adelante para que sea mucho más severo con respecto al tema de corrupción. Y bueno, don Carlos también conoce el caso en particular y creo que ese caso nos marcó mucho. Entonces, creo que lamentablemente por un lado han ocurrido estas situaciones, pero afortunadamente por otro vemos que hay disposición, al menos de mi partido, hay disposición para avanzar en mejores herramientas, en más medidas, en más leyes,
pero eso tiene que ser transversal. Es decir, no podemos ver solamente hoy día sectores políticos que, por ejemplo, se oponen al levantamiento del secreto bancario, que sería una herramienta bastante interesante, pero solamente salen hablando por la prensa, pero no estamos legislando y Perfecto. haciendo la pega donde corresponde. Concejal, tenemos que marcar la pausa, ya que usted mencionó al último de su intervención a su partido. Le voy a dejar plantear la inquietud qué ha significado todo el revuelo mediático, judicial de esta formalización de Catalina Pérez, para que a la vuelta a la pausa nos cuente también en breve qué implicancias tiene y cuál ha sido el impacto en lo inmediato. Nos pausa y seguimos. Nos vamos a meter de lleno también en el financiamiento irregular de la política a nivel nacional para después ir ahondando un poquito más en todo el entramado a nivel local. Corte y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, seguimos haciendo pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Gracias por seguir del otro lado. En nuestra sintonía le habíamos dejado también planteada la pregunta al concejal Camilo Kong. ¿Qué significa para el Frente Amplio, primero, el desafuero de la diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez? El proceso de formalización, recordemos que ella está siendo investigada por 426 millones y algunos movimientos también con esos fondos. Lo que ha desembocado esta semana en la cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Concejal, le extiendo la inquietud. Sí, también es súper necesario decir con claridad que Catalina Pérez no es parte del Frente Amplio y en específico desde el mes de noviembre del año pasado, Sí. Cuando se da toda esta situación, recordar que fue en el marco de antes de la fusión de los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes. Correcto. Y claro, ella era militante de Revolución Democrática. Por lo que yo entiendo, en aquel entonces el partido RD tomó dentro de las determinaciones de la justicia partidaria, digamos, sus tribunales tomaron una de las determinaciones más, o sentencias como más importantes, que era la suspensión de la militancia por un año. Luego que esto transcurre, coincide en algún momento con la fusión del partido, por lo tanto ella alcanza a estar como militante un periodo corto Muy breve, sí. dentro del ya constituido como Frente Amplio. Y ahí, ¿qué es lo que ocurrió? Y que yo creo que es importante también, porque hay cosas a veces que no se conocen mucho, pero es súper relevante las instancias que los partidos políticos tienen a su interna, como los estatutos, los principios, por supuesto, a través de los cuales nos movemos, y que la falta de estos principios derivan en sanciones también. Y dentro de lo que nosotros hicimos como directiva regional, cuando se conocieron nuevos antecedentes, si no me equivoco también en el mes de noviembre, pusimos en conocimiento de esos antecedentes ante los tribunales, tanto el regional como el Tribunal Supremo del partido, y posteriormente eso se abrió, digamos, todo un periodo de investigación, pero ella define salirse en algún momento del partido, probablemente por razones electorales, por otras razones, las desconocemos, pero claro, nosotros como partido desde un principio, ya constituido como Frente Amplio, esperamos que se dieran las instancias necesarias y realizamos las acciones que correspondían dentro del marco de nuestro estatuto. Disculpa, Sí. Eduardo, para finalizar nomás esta parte, y eso es algo que a veces la gente quizás dice, oye, pero ¿cómo la suspendieron nomás? Sí, pero eso en términos partidarios. Una persona independiente probablemente no tiene que rendir cuentas también a su partido político, obviamente no tiene. Se entiende. Pero acá, claro, en paralelo estaban las medidas a nivel interno del partido y obviamente todo lo que la justicia Eso y viene el Ministerio simultáneo. Público está desarrollando. Claro. Perfecto. Zanjado y abordado viene ese punto. Vamos a pasar a conversar sobre este financiamiento irregular de la política. Doctora, comienzo con usted. Esta semana yo revisaba una columna en el medio nacional ex ante de María Jara Quemada. Ella justamente abordaba este concepto de una nueva forma de operar de los partidos políticos, una suerte de modo operandi que llegó para quedarse, uno podría interpretar de sus palabras. ¿Usted cree que eso es así? ¿Estamos en presencia de casos aislados que quizás pertenecen a un corral mucho mayor, pero que eso después en el tiempo podría decantar o ya se instaló derechamente en nuestro país, esa suerte de financiamiento irregular de los partidos? Sí, bueno, habría que señalar que efectivamente dos fenómenos realmente ocurrían en Chile, que es el tema de la corrupción. Hace un par de años el medio del país señalaba, nos señalaba como un país que se declaraba, con la prueba de la blancura,
pero definitivamente no, digamos, no éramos así. O sea, un poco lo que señalaba el país era que nosotros escondíamos la basura debajo de la alfombra, lo cual era todavía más preocupante. Y por otro lado, uno también, digamos, se había quedado con la sensación, digamos, de que había una relación directa entre el dinero y la política en función, por ejemplo, de la idea de las boletas ideológicamente falsas. O sea, en el fondo habría una especie de know-how, una experticia en hacer un cruce entre el dinero y la política. Después, digamos, la normativa nacional fue avanzando para ir, en el fondo, transparentando un poco quienes financiaban a la política. Y este caso, digamos, tiene otra arista, porque tiene varias aristas en términos, digamos, de las organizaciones involucradas en el caso convenio, pero últimamente, a raíz del pinchazo del teléfono al presidente, aparece, digamos, esta otra arista. ¿Qué es lo que uno ve en los medios de comunicación? Bueno, en general, esta semana los medios locales y los medios nacionales han estado plagados de información del caso, en el caso nuestro, el caso Catalina Pérez, pero en general de este caso. Y lo que uno observa, que básicamente los medios centran su preocupación en relación a sus líneas editoriales. Entonces uno ve, por ejemplo, el caso del Mercurio o EMOL, que abiertamente habla, ¿no?, de el involucramiento de estos dineros, específicamente el caso convenio, a el tema de campañas políticas, que es una lista que todavía se está analizando judicialmente. Y en medios, por ejemplo, como El Desconcierto, lo que uno ve básicamente es las teorías conspirativas, es decir, habrían teorías conspirativas en contra, en este caso, del oficialismo. La verdad es que yo creo que el caso convenios es un caso que definitivamente es el caso cabal del presidente Boric, es el caso cabal del oficialismo, y es digamos, un iceberg. O sea, finalmente nosotros todavía no logramos ver Toma la superficie. Exacto, Mirando. todo lo que se, digamos, trasunde. Ahora, que se viene a quedar, comparto el punto de vista del concejal, que dado que estos casos se han ido visibilizando, que por lo demás no son aislados, el caso de corrupción, comparto también el punto de vista concejal, hay más municipios en corrupción que han sido manejados por políticos de derecha que de izquierda, y hay una cosa, el mostrador presenta, digamos, ese análisis. Y lo que uno, digamos, se queda con la sensación que, dado que los casos no son tan aislados, que ha habido una sistematización en la visibilización de los casos, seguramente, digamos, se va a hacer necesario una robustez de la institucionalidad en términos seguramente normativos, y yo espero que tampoco no sea en términos de meter todavía más gente, más grasa al Estado, que finalmente los fiscalizadores se conviertan en una cosa de quién nos cuidará de quién nos cuida. Claro, al final, Carlos, uno empieza a hacer un poco de revisionismo histórico en la última década, los últimos 15 años, sumamos el caso SQM, quizás ahí nos tendríamos que meter en otra arena en el caso Penta, porque es necesariamente algo del empresariado, pero se destapó también en su momento, se develó esa situación. El caso Procultura, que tiene a varios gobiernos regionales siendo investigados por montos multimillonarios, sumado al pinchazo del presidente Gabriel Boric. Entonces nosotros entendemos al final que puede haber voluntad política, puede haber una institucionalidad un poco trizada en algunos casos, pero el concepto de probidad en el tiempo se viene sistematizando, ¿no? Como plantea la doctora, y me parece interesante. O nos reacostumbramos y rediseñamos nuestro país y le hacemos frente, o básicamente nos dejamos ganar con esta oleada de corrupción y la transformamos en parte del paisaje. ¿Por dónde está la solución, cree usted, en el tiempo que viene, sobre todo en el Chile que viene? Sí, el caso de Procultura, otro caso interesante, que como todos sabemos a través de la prensa fue creado por don Alberto Larraín, Sí. que hace mucho tiempo era demócrata cristiano, él se retiró del Partido Demócrata Cristiano hace mucho tiempo, creo que entró al Frente Amplio, no sé a cuál partido político, o independiente, ¿eh? Y don Alberto Larraín creó Procultura, que también la idea era buena, ¿cierto? Era fomentar movimientos culturales a través del país. Aquí en la ciudad de Antofagasta, un gran proyecto de pintar toda la fachada de los edificios históricos, entre ellos la Municipalidad de Antofagasta, esos grandes murales que nosotros estamos gozando, era financiarlo. Y en el caso del gobierno regional de Antofagasta, el gobernador regional estimó que era una buena idea y efectivamente él aportó fondos para la Procultura para esos fines.
pero nunca él aportó fondos para que esos fondos se desviaran a otros destinos. Entonces, en definitiva, una buena idea nuevamente se distorsiona porque los fondos se invirtieron en parte en lo que efectivamente se iba a hacer, pero el resto se desvió a financiamiento de actividades políticas. Y en el caso del gobernador regional, don Ricardo Díaz, él ordenó una investigación que se está haciendo en forma interna, también mandó los antecedentes a la Contraloría Regional de la República y también hizo una investigación, y ahí se ha ido decantando poco a poco todo lo que pasó con los fondos de Procultura. Algunos también, como dice Camilo, aprovechamiento político. Entonces dicen, no, aquí el gobernador regional de Santiago, el señor Orrego, el de Antofagasta, Independiente, Ricardo Díaz, todos tienen que renunciar porque están metidos en este asunto. No, no están metidos. Ellos de buena fe aportaron fondos para un fin que era muy bueno y esos fondos fueron desviados. Entonces, como tal como se decía, esto obliga al Estado, efectivamente, como dijeron ustedes, darle más músculos a los órganos fiscalizadores, porque en definitiva, si ustedes van a la Contraloría Regional de la República, un edificio muy bonito, pero los fiscalizadores son muy pocos. Entonces, en definitiva, ellos hacen un esfuerzo enorme para hacer fiscalizaciones, y cuando yo estaba en el Consejo me llegaban 3 tomos de investigaciones con ítem que costaba mucho leerlo, uno siempre leía el resumen, claro, y se daba cuenta que ese era un trabajo de 2, 3, 4 años. Entonces, y mientras más grande era la investigación, 6 años. Entonces uno se decía, oye, esto es falta de oportunidad, este asunto tenía que haberse denunciado inmediatamente. ¿Por qué? Porque la Contraloría Regional de la República no da abasto para la gran cantidad de denuncias que le están llegando. Y lo mismo pasa con impuestos internos y con todos los órganos fiscalizadores que existen en la región y a nivel nacional. Necesariamente, concejal, tenemos que caminar en mejorar algunas reformas, el sistema también de justicia, lo hablamos desde lo legislativo. ¿Por qué se lo planteo? Porque actualmente hay 5 proyectos en tramitación en el Congreso que podrían ayudar a frenar esta suerte de oleada de corrupción, algunos mal manejos, cómo penalizar algunas situaciones como una medida preventiva. Ya yo creo que por ahí va el tema. De esos 5, solamente uno ha seguido avanzando, que es el proyecto de ley que se relaciona con el lobby. Los otros 4 están archivados o durmiendo hace mucho tiempo. Entonces, ante la pregunta que se planteaba recién ahí en pantalla, tenemos que trabajar desde la reforma para dar vuelta a esta brújula que está un poquito perdida. ¿Cómo trabajamos también? Sí, mira, yo solo recuerdo siempre a esta altura ya me da un poco de risa, como esto rechazar para reformar, que se decía en algún momento. Una frase y que las fue reformas un creo que no escudo llegaron mucho. De varios. Mira, yo quiero hacer un llamado en realidad a que exista voluntad política, porque podría quedarme con la victimización, podría quedarme con el apuntar con el dedo y hablar una y otra vez en los medios de comunicación sobre estos temas, pero yo creo que acá necesitamos, a partir de estas responsabilidades individuales de hechos que podrían ser potencialmente delitos, etcétera, todo lo que vaya a determinar la justicia, sí creo que debe ser una responsabilidad colectiva el cómo lo resolvemos. Y el espacio institucional, o uno de los espacios institucionales donde lo podemos hacer hoy en día, es en el Congreso. Entonces, el llamado a eso, no solamente a salir en los medios de comunicación culpando al resto, sino que pongámonos a trabajar. Y en ese sentido, mira, sí, acá hay una cuestión que es súper cierta. Por ejemplo, dentro de los actores que más se han movido en el tema, incluso históricamente se le ha relacionado a temáticas, lamentablemente, de financiamiento irregular de la política, etcétera. Por ejemplo, el abogado querellante del caso convenio, Pablo Tolosa, la UDI, en algún momento lo relacionaron, defendió, digamos, a Karen Rojo también en su momento cuando ingresó a la UDI Karen Rojo. Recuerdo una fotografía con el ex concejal también Soto, que era parte de la UDI en ese momento, después se fue a Republicano. El mismo diputado Jaime Araya, que también lo involucraron en algún momento con el tema de SQM. Entonces, no quiero, y lo digo con mucho respeto, como apuntarlos con el dedo, como he sentido que ha pasado en este caso en particular, pero sí quiero invitarlos a que construyamos el Chile que queremos. O sea, que a partir de esas malas experiencias que hemos tenido, logremos de alguna forma ir deteniendo el avance de la corrupción, del financiamiento irregular de la política, entre otros. Y en ese sentido yo creo que, y lo dije recién, súper importante, por ejemplo, el facilitar, digamos,
el levantamiento del secreto bancario. O sea, ¿a qué le tememos? Al que nos sigan como el listado de productos que compramos en el supermercado. O sea, esas caricaturizaciones que a veces ha hecho, y principalmente la derecha, creo que le hacen mal finalmente a Chile, le hacen mal a la voluntad transformadora que muchos hemos impulsado para poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, yo creo que la invitación es que el Chile que tenemos que construir lo hagamos entre todos. Y que partamos también de reconocer esta experiencia, mala experiencia muchas veces que han existido, para poder avanzar hacia el futuro. Sí, justamente en esa participación que propone entre todos el concejal, Francis, le consulto porque de repente me quiero quedar, por ejemplo, con el caso Penta, cuando en el 2018 conocíamos que una de las tantas sanciones terminaron siendo clases de ética, ética, moral, probidad, los sábados en la mañana. Entonces eso genera desconfianza, genera indignación, genera impotencia, genera desigualdad finalmente en la visión pública, ¿no?, del ciudadano de pie que dice cómo estas personas que están en una esfera a la que yo nunca podría ni siquiera mirar o aspirar, hacen lo que quieren con montos que son multimillonarios y después terminan sentados en una clase tomando nota, ¿no? Entonces uno dice, ¿hacia dónde se camina en ese sentido? Teniendo en consideración que este es un año sumamente importante y el tema de los casos de corrupción en Chile pueden terminar sirviendo para varios como escudos de campaña, para enarbolar banderas, para salir con pompones a la calle, y eso también puede generar una sensación de populismo, de demagogia, de darle a algunos lo que quieren escuchar, y hemos caído en otros casos en Chile en campañas que se alejan de la realidad, ¿no? Sí, bueno, en realidad políticamente hay varias aristas de análisis. En primer lugar, que cuando finalmente la institucionalidad política va perdiendo credibilidad, pierde legitimidad, y eso va erosionando la democracia. Eso digamos, se ha analizado internacionalmente y es un discurso, digamos, bastante significativo. Y yo tengo la impresión de que estos casos, digamos, un poco plantean eso desde la ciudadanía. Lo otro, que en una columna que yo escribí, el valor del dinero. O sea, estamos hablando de 426 millones de pesos y 80 por acá y 115 por allá. Entonces, digamos, de qué manera, sobre todo en Antofagasta, el valor del dinero se transforma, como diría Bill Chunham, en una experiencia pornográfica. O sea, pensando, por ejemplo, en la gente que vive con sueldo mínimo, la gente que vive en campamentos. O sea, realmente hay una pornografía, diría, preocupante de la política. Me parece que es importante tener en cuenta eso. Y lo tercero, evidentemente sí hay aprovechamiento político de ambos lados. O sea, también le ocurrió al expresidente Piñera y así de ahí para atrás. Entonces, pero digamos, en procesos, en periodos electorales, en una democracia de carácter electoral, como ocurre en los periodos electorales, es bastante complejo porque sin duda digamos, estos conceptos se van transformando en caballitos de batalla y se van transformando nuevamente en este discurso de los otros son corruptos, pero nosotros venimos a reformar la política, y en función de reformar la política somos axiológicamente, valóricamente superiores. Entonces yo creo que esos discursos de superioridad ética, moral, valórica, van necesariamente manchando las reales necesidades de la ciudadanía, que en realidad no tienen que ver con esta cantidad de dinero y tampoco tienen que ver con estos elementos de corrupción. Yo creo que sí hay prácticas, digamos, que hay que erradicar de la política en términos de corrupción, también digamos, de la vida diaria, pero sobre todo, digamos, no plantearse desde una moralidad, porque la pregunta es, bueno, pero el Frente Amplio es la concertación también 2.0, que ahí me gustaría tirarle la pelota a don Carlos seguramente para el próximo segmento. Quedamos con ese interrogante sobre la mesa. A la vuelta, Carlos nos va a responder, Carlos Bonilla, ¿no? Nos va a responder ese interrogante bien interesante para que sigamos debatiendo y nos adentremos un poquito más, un cachito más, a el financiamiento irregular en la región de Antofagasta en un año justamente que se entrecruza con estos fines. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La doctora Francis Espinosa le había dejado la interrogante sobre la mesa, boteando a don Carlos Bonilla. ¿Es, Carlos, el Frente Amplio y la concertación 2.0?
¿Cuál es la pregunta? ¿El Frente Amplio? Si es la concertación 2.0, si es que se puede quizás tomar como una medida refrescante de lo que alguna vez marcó también la política chilena, ¿no? Bueno, la concertación, hasta donde yo recuerdo, se formó con una, como dice el nombre, concertación de partidos, Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana, una fracción del Partido Radical, también una fracción del Partido Liberal, fue una fracción que cubrió todos los extremos. Y en definitiva logró gobernar este país durante bastante años, el gobierno de Elwin, don Ricardo Lagos, la Michelle Bachelet, Sí. en el cual tuvieron la inteligencia del modelo económico que se había implantado durante el gobierno militar, lo perfeccionaron. Porque en definitiva se dieron cuenta que en definitiva el Estado no lo podía hacer todo. Yo me recuerdo que antes el Estado, electricidad, transporte, cobre, todo era el Estado. Pues yo cuando me eduqué me acuerdo, solamente uno podía, las únicas zapatillas que uno tenía, las zapatillas batas, esto no había. Icónica, ¿eh? El Marcaron autito generaciones. había que inscribirse en unas largas listas para comprarse un auto 0 kilómetros Claro. y lograr ahí. Entonces ahora vemos que en definitiva en los malls, las tiendas, una variedad enorme de todo, o sea, lo que ustedes quieran. Entonces la concertación tuvo la idea de mantener este sistema, perfeccionarlo, hacerlo más amigable, no ir, como decía el Papa, la renovaron el capitalismo salvaje, ¿cierto? Ese capitalismo brutal que explotar y ganar, frenarlo, y que ahora el Papa León XIV también tomó el nombre de León XIII justamente por la renovaron. Entonces, en definitiva, ir morigerando, ir haciendo, ir creando mayores oportunidades para la gente de menores recursos. Y entonces aquí tenemos en Chile dos sistemas de salud, el sistema de salud pública y el sistema de salud privado. El salud público para los que pueden pagar la famosa ISAPRE que cobran carísimo, y el sistema privado a través del FONASA. Hospitales públicos. El Hospital Regional de Antofagasta, que es un hospital modelo, desgraciadamente con muchas fallas actualmente, pero el hospital, yo he tenido oportunidad de visitarlo, es imponente. No tiene nada que enviarle a una clínica privada de Santiago. Lo mismo pasa con la educación pública, educación privada y educación concesionada. Y ahí están todos los aportes que hace el Estado para aportar a la subvención, los colegios que son públicos que son absolutamente privados. Entonces, en definitiva, todo eso permite ir haciendo este sistema, algunos dicen sistema neoliberal, que ustedes le pueden poner el nombre que tengan, hacer un sistema más amigable. Las concesiones. Otra. También nos dimos cuenta que nuestras Nos carreteras, toca de cerca acá en Antofagasta. antes de andar en carretera era un peligro público de andar. Las concesiones, dobles carreteras, Sin duda. pagamos peaje, pero con una seguridad inconmensurable. Ayer leí que el embajador de Francia visitó la cárcel concesionada y quedó impresionado. Dijo, en Francia todas las cárceles son públicas, pero el Estado ya no tiene músculo para financiar. Y le gustó esta idea de las cárceles concesionadas, en el cual hay una concesionaria que se hace cargo de todo lo que es el manejo de la cárcel. Así que bueno, esa es la idea de seguir perfeccionando todo este sistema financiero. Ese es el panorama. Ahora, concejal, ya entremos de lleno a conversar también de lo que ha sido el aspecto político en cuanto a financiamientos irregulares acá en Antofagasta. Usted bien conoce de cerca esa autoridad actual, nos representa en el Consejo. Hay varios casos, el caso de Edgar Blanco. Gracias, te represento a ti también. Por supuesto, Muy bien. yo soy un convencido que la autoridad uno lo representa independiente, el cariz político, el color, están ahí Otra para. cosa se habrá para votado nosotros. por mí, Eduardo. Eso lo dejamos para el siguiente capítulo. El cuestionamiento también al gobernador actual, Ricardo Díaz, sabemos muy bien, y usted mejor que nadie conoce el paño de todo lo que pasó en la alcaldía de Jonathan Velázquez, la administración anterior. Cuéntenos también cuál es la sensación que usted como autoridad y como ciudadano de Antofagasta tiene. ¿Cuál es la percepción que tiene Antofagasta referente a estos temas cuando nos tocan de cerca, por supuesto? Primero voy a responder cortito lo de A ver. la concertación del Frente Amplio. Por Yo creo supuesto. que responden a tiempos distintos. O sea, ¿Ya? solamente piensen que Jaime Guzmán, que fue el fundador de la UDI, yo diría el arquitecto institucional del Chile post-dictadura, que obviamente después tuvo todo ciertas reformas por parte, impulsadas por la concertación, en la misma constitución con la reforma del 2005, claro, se hicieron algunas modificaciones, pero
buena parte de la estructura también del Estado de Chile, un Estado subsidiario, etcétera, son, digamos, heredadas de aquel entonces, donde incluso yo me gusta ver muchos videos históricos, etcétera, cuando para Jaime Guzmán la DC era lo más a la izquierda posible. O sea, imagínense. Entonces yo creo que los momentos en los que responde el Frente Amplio hoy son distintos, de que en algún momento tuvimos una mirada más crítica de la concertación, por cierto que lo tuvimos, pero también hemos tenido un proceso de maduración que creo que todos debiesen tenerlo. O sea, me preocuparía más que una organización política, que un político en particular no evolucione, no tenga voluntad de cambiar, escuchando al resto, a que sea un poco más flexible en ciertas cosas. Yo creo que eso es lo que ha permitido que el gobierno del presidente Boric avance en algunas cosas históricas, más allá que nos guste o no la reforma a las pensiones. Fue un hecho histórico que se logró con mucho diálogo, a pesar de muchas trabas. Las modificaciones en términos, o reformas en términos laborales, el poder avanzar hacia las 40 horas, el sistema de cuidado, la ley Papito Corazón, etcétera, son logros de este gobierno y que hay que reconocerlo, y logros que el Frente Amplio como partido dentro de una coalición con la cual ha tenido que gobernar, porque por sí solos no podíamos, y además teniendo un Congreso principalmente de oposición, sí, claro, aún así se ha logrado avanzar, y el Frente Amplio yo creo que es quien ha puesto también parte de la fuerza para que eso ocurra. Entonces, en ese sentido, no diría que son lo mismo, pero responden a incluso momentos históricos, sociales distintos. Claro. Avance ultraderecha, de los populismos, etcétera. Tiempo y necesidades distintas. Ahora, con respecto a la financiación de la política irregular, que ya lo hemos mencionado, de ciertos casos que han ocurrido en la región y en la ciudad, yo creo que y uno se queda con la misma sensación que la ciudadanía. O sea, la diferencia que a veces hay entre quienes estamos dentro de la política y el ciudadano a pie. Esa cuestión de que como que existen dos tipos de justicia, a mí a veces me queda como esa sensación. ¿En qué sentido? ¿Por qué, por ejemplo, quienes, no sé, cometen delitos de menor importancia, los procesos son más rápidos, por ejemplo, para encarcelarlos? A diferencia de estos procesos que son procesos que se han demorado incluso un montón. Por ejemplo, hablaban o he entregado dentro de la pauta el tema de alimentos para Chile, de esta contratación express que hubo, donde hubo cambios de giros express también de ciertas empresas para comprar cajas de alimentos en pandemia. Sí. Fue un aprovechamiento gigantesco, y hoy ese tema, si no me equivoco, hace poco se reactivó la investigación. ¿Por qué estuvo escondida por tanto tiempo? ¿Por qué no se procedió rápidamente con eso? Entonces, a veces uno ve que hay como cierta diferencia en ciertas cosas. Otra de las cosas importantes, y que lo nombraste con respecto a Jonathan Velázquez en particular, yo creo que la independencia política no te hace, así como se habla con esta superioridad moral, no te hace superiormente moral tampoco. Porque finalmente este avance que se ha dado en los populismos, entiendo que se ha dado, pues se ha dado precisamente por esta falta de confianza, por el descrédito a los partidos políticos. Sin duda. Pero no es tampoco sinónimo de pureza. O sea, vemos que y que está también en investigación, se ha demorado harto. Tenemos respuestas del 2022 de Contraloría respecto a los Plan 9 Papers que todavía no nos llegan como Consejo Municipal, donde, claro, se ocultó cierto financiamiento de acciones en la campaña del señor Velázquez, y después vemos en los Plan 9 Papers que se deslizó que hubo algunas situaciones de beneficios para justamente personas involucradas en este financiamiento. Entonces, yo ahí es donde me pregunto, y yo insisto, mi interés y el interés del Frente Amplio, representándolo yo acá a nivel regional, jamás va a ser ni ocultar, ni esconder, ni tirar la pelota hacia el lado, o la pelota al córner, ¿cómo se dice? Sino que esto se enfrente correctamente, que las instituciones funcionen, que se fortalezcan, pero que esto también, que seamos implacables para todos lados. Y en ese sentido yo creo, y estoy súper de acuerdo con lo que dice Francis, que no puede haber doble estándar en este sentido. Y aquí es donde yo creo que hay que avanzar, que se investigue todo lo que haya que hacer. Hay que ser súper respetuosos también con los procesos, obviamente. Yo al menos cuando fue el caso Karen Rojo, que para mí, yo insisto que el caso Karen Rojo es una punta de lanza para todo lo que está ocurriendo hoy. Pero yo en su momento fui súper respetuoso en cuanto a decir,
esta persona está condenada por fraude al fisco y antes solamente puede hablar de cosas potenciales. Entonces, hoy, a veces también en términos comunicacionales se generan como mantos de duda, etcétera. Y por lo tanto, para cerrar todo esto, yo creo que tenemos desafíos importantes a nivel social, en términos políticos, en términos comunicacionales y mediáticos, y tiene que haber voluntad de todos nosotros para poder, de las experiencias que todos tenemos, sacar adelante nuestro país y enfrentar los casos de corrupción, entre otros, que afectan a la probidad. ¿Está puesta esa voluntad, al menos en Antofagasta? ¿Qué lectura rápida puede hacer usted de lo que comenta en concejal, entendiendo también que Antofagasta lamentablemente sigue haciendo noticia por varios aspectos que son un flagelo social? Y uno de ellos tiene que ver con los temas de corrupción, de financiamientos que pueden alejarse de la legalidad. ¿Cómo se ve el panorama, al menos para un año que puede ser interesante desde una carrera presidencial, y cómo va a ser, en definitiva, la visión y el voto del antofagastino en la carrera de diputación? Hay varios caminos que se pueden entrecruzar con algunos nombres que ya los conocemos de sobra. Sí, bueno, habría que agregar también el caso de Daniel Adaro, que también el mostrador, digamos, lo plantea. Y en función de eso, yo creo que hay varios elementos de análisis. En primer lugar, los casos, digamos, que usted plantea de Edgar Blanco, Ricardo Díaz, Jonathan Velázquez, son casos desde la política como una visión más bien neoescolástica, en el sentido que el líder, ¿no?, o quien está a la cabeza, se hace cargo digamos, o no se hace cargo, sino que más bien está en tela de juicio, incluso de manera judicial en los casos, pero uno también pudiese preguntarse qué pasa con los equipos de trabajo. Hay algunas preocupaciones que a mí, digamos, me subyacen. Por ejemplo, el concepto de responsabilidad de cargo. Yo tengo la impresión de que quienes están involucrados no asumen una responsabilidad de cargo, de que aun cuando a lo mejor no hayan estado directamente involucrados y si haya sido su equipo de trabajo, hay que responder frente a eso, que eso es, digamos, una cosa que a mí me preocupa. El caso del ministro Montes, por ejemplo, yo siempre lo he criticado, creo que ahí debería haber habido una mayor responsabilidad del cargo. Otra cosa que uno ve son liderazgos más bien narcisistas. Es como que eso le pasara a otros, pero como yo tengo estos lentes de caballo de carrera, eso, digamos, no me salpica a mí, ¿no? Eso es lo que yo veo, por ejemplo, en el caso de Ricardo Díaz, me imagino que también en el caso de Jonathan Velázquez. Y digamos, otro aspecto que me parece significativo a raíz tal vez de la independencia y de la no independencia es que pareciera ser que quien está en la política en el fondo cree que está en la vereda del frente. Entonces, como está en la vereda del frente, critica a los políticos, la política, cuando la persona que está en un cargo está en la política, a menos que esté en una empresa, ¿no? Entonces yo creo que eso son elementos de análisis interesantes. Ahora, uno lo que pudiese más o menos ver en el caso digamos, del gobierno del presidente Boric, la sensación que queda en la ciudadanía es que finalmente se transformó en un club de amiguis. A diferencia tal vez del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que era más bien un club de familia, ¿no? El primo ministro, el hermano embajador. Entonces, claro, ¿de qué manera estos elementos que tienen que ver con nepotismo van ensuciando y van erosionando, en este caso, ¿Por qué la se democracia? produce, antes de darle la palabra también a Carlos, por qué se produce, Francis, ese club de amiguis que usa usted en este gobierno? O sea, claro, yo creo que esto... ¿A qué responde? Sí, el caso convenio, bueno, uno pudiese decir que cuando uno está en un cargo, realmente la rapidez de echar mano a alguien que, digamos, me lo comentaba un exalcalde de Andacollo, y me decía, cuando yo salí alcalde no tenía quien echar mano, entonces a los conocidos le eché mano, ¿no? Podría ser eso, pero yo tengo la impresión de que, digamos, la problemática que también se está instalada en algunas organizaciones, lo veo en la universidad, es que cuando uno genera una gestión a lo amiguis, además de poner a sus amigos, a sus amistades en los cargos de poder, simplemente va haciendo la vista gorda de los errores que comete la gente en los cargos de poder. Entonces, eso es extremadamente peligroso, porque es ahí donde va emergiendo la corrupción. Carlos, me quedo con el último concepto que deslizó la doctora. ¿Chile es un país garantista, es un Estado garantista de la corrupción? ¿Es un Estado que hace la vista gorda? ¿O son estos personajes que de manera aislada, individual, casi como una isla en el océano, han cruzado ese cerco de la probidad y enlodan a la clase o la esfera política en su totalidad? No, yo diría que no es un Estado garantista, que ya lo dije anteriormente, hay mecanismos de control muy efectivos
que permiten descubrir estos casos aislados de corrupción, ¿Ya? descubrirlos, destaparlos y pararlos y condenar a los culpables. Perfecto. Responsabilidad penal, administrativa, etcétera. Hay varios tipos de responsabilidades de esta persona. Ahora, recién escuchaba el caso del alcalde Jonathan Velázquez. ¿Qué pasa con la Municipalidad de Antofagasta? Es un transatlántico. Tiene 5.000 funcionarios. Tiene 2 corporaciones. Esto es la Corporación Municipal de Desarrollo Social, que maneja a todo el profesorado de la escuela gratuita, y la Corporación de Salud, que te maneja todos estos consultorios que hay ahí, que por lo demás son bastante efectivos, porque el otro día me fui a vacunar ahí el de General Borgoño y me di cuenta que es muy bonito y atienden de forma muy rápida. Entonces, ¿qué pasa con los alcaldes? Pelean mucho con los concejales. De repente ahí... Con justa razón. Entonces, en definitiva, el alcalde que dirige el municipio, se da la municipalidad salud pública, aseo. De repente aquí tuvimos un problema de aseo, que una empresa que, oye, si una semana que no nos saquen 2 semanas que nos saquen la basura y queda la crema en la ciudad. Y en un momento dado una empresa de aseo dejó cumplir con sus tareas y el alcalde de la época, que era Jonathan Velázquez, se dio la obligación de llamar a una licitación pública, no hacer uso de llamar a oferta y cuál es la mejor oferta. Tuve que hacerlo de forma inmediata para evitar la acumulación de basura. El actual alcalde está haciendo lo mismo, o sea, se dio cuenta que es un mecanismo bastante efectivo para prevenir cualquier problema de salud en la ciudad. Sí. Ahora, en el caso de Velázquez, yo lo conocí en un evento de la Fundación Rina de Huanchaca. Yo no lo conocía hace 2 años. Él se acercó a mí y me dijo: don Carlos, ¿usted vivía en la calle Uribe? Sí, le dije, yo vivía en la calle Curicó y mi madre era profesora y también conocía a su madre. Sí, le dije, mi madre, María Lana, era profesora del Liceo Niña de Antofagasta. Sí, me dijo, se conocían, conversaban mucho. ¿Y usted se acuerda? Sí, me acuerdo, yo tenía 6, 7 años y conversaban mucho. Entonces de ahí se fue creando una amistad con Jonathan Velázquez. Fui varias veces a hablar con él en la municipalidad, me atendió de forma muy gentil, me ayudó a solucionar muchos problemas. Y el problema que tiene actualmente es que, en definitiva, por todos estos contratos que tuvo que hacer en forma acelerada, Sí. se le tiró una acusación ahí al Tribunal Electoral Regional, que yo la leí. Tenía como 10 cargos, 12 cargos. De una somera lectura me di cuenta que los cargos eran un volador de luces. ¿Para qué? Para pararle uso político, para pararle la reelección. Claro, lo desprestigiaron. Lo cual significó que Jonathan Velázquez sacó 42.000 votos, pero Sasha Rasmussen sacó 60.000 votos. Sí. Lo frenaron. Y allí actuó en forma muy eficiente el Partido Comunista de Antofagasta, financiado por el Partido Comunista Central. Le colocó abogados ya, y hubo una campaña de desprestigio enorme en contra de Jonathan Velázquez. Y así todo, Jonathan Velázquez sacó 41 votos. ¿Cómo financiaba él su campaña? Muy breve, Carlos, porque A través de las estamos redes ya sociales. Si él me dijo, yo no gasté un peso en mi campaña. No puse afiches, no puse nada. Al contrario, él se preocupaba cuando encontraba afiches, los pescaba y los botaba a los basureros. Entonces, claro, esa es la actividad de un independiente que por lo demás está seriamente pensando en postularse, aprovechando sus 42.000 votos, postularse a la Cámara de Diputados. Ahí Yo está. ¿Puedo hacer un Muy pequeño breve, pero concejal, importante tenemos que detalle? cerrar. Muy Yo breve. efectivamente creo que hubo una mala gestión de Jonathan Velázquez. Sí, La grande. acusación que nosotros hicimos al TER fue muy responsable. Nosotros mismos, con nuestros recursos como concejales, fuimos quienes pagamos nuestros abogados porque lamentablemente, y aquí yo insisto que esas son las carencias que tiene el sistema, no teníamos otra forma de poder generar como el contrapeso en términos jurídicos para hacer la acusación en el TER. Entonces, yo insisto, yo creo que los concejales muchas veces, lamentablemente por el sistema, no tenemos las herramientas para poder confrontar, a pesar de que somos el contrapeso del alcalde. El tema de los tratos directos, yo ahí discuto un poco con don Carlos porque hubo una mala gestión, retrasó mucho los tiempos en poder hacer los llamados a licitación y ahí finalmente yo creo que el Tribunal Electoral es el que va a determinar eso. Sin duda, el tema, Pero el tema Muchas veces
Por falta de quórum. Sí, estaban ahí sesionando, También. se paraban 3 concejales y lo dejaban sin quórum y no podía, entonces claro, se metían contigo muñecas Ya. políticas, políticas para acá, para Se allá. entiende. El alcalde separaba. Claro, claro. Concejal, Y él estamos también se pasando paraba, en el- y de repente se paraban los concejales, Sí. se paraban 3 y no hay quórum y no hay financiamiento. Ya, el tema era más amplio, no terminamos Pero estaría bueno Lo, que nos lo- inviten lo para una terminamos próxima reduciendo para necesariamente ahondar más en el al exalcalde, pero agradecemos el tiempo de cada uno, por supuesto, consideraciones finales para este tema que es importantísimo porque nos atañe directamente a todos. ¿Cómo se soluciona justamente bajo esa misma fórmula? Sumando sinérgicamente varias voluntades a nivel social, político, económico y también necesariamente ciudadano. Esto ha sido Pulso por el día de hoy, cerrando esta semana. Converse y debata estos temas, por supuesto, en su círculo más íntimo. Crisis de la corrupción a nivel político y económico en Chile y, por supuesto, financiamientos irregulares en el territorio nacional y en Antofagasta. Hasta la próxima semana, que estén muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.